Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su canal, El Son Político de Taxco, que tiene hoy en día comentarios tan importantes sobre la educación de los aztecas, en el que tomo algunos datos de un libro escrito por Fernando Díaz Infante y obviamente de algunos otros autores, de cómo se llevaba a cabo el proceso educativo en las escuelas aquí en México, Tenochtitlan. Quiero agradecer en primer lugar y mandarles un saludo afectuoso a mis sobrinas, la doctora Midori Lagunas Minor, su esposo Said, quienes trajeron a su niña aquí a realizar su primera comunión en la monumental iglesia de Santa Prisca, y los padrinos fueron ni más ni menos que la doctora Suzuki Lagunas Minor y su esposo Orlando. También de la misma manera mando un saludo a la maestra ¿cómo se llama? Apolo, la maestra Apolo, la maestra ¿Quién? Osbelia Minor. Los acompañamos a la misa, después de allí nos invitaron a comer al restaurante de Cuatro Caminos. Felicidades a mis sobrinas que hoy se encuentran aquí en Taxco cumpliendo con un deber religioso de su niña Miroslava. Muy bien, pues vamos a pasar ahora de inmediato a comentar algunas chifladuras de las políticas españolas. Dice aquí en la jornada del jueves 13 de noviembre 2025, y dice el ministro de Cultura español: les molesta que allá gobierne la izquierda. Claro, ellas son de ultraderecha, ultraconservadoras. Y abajo dice, según la diputada Cayetana Álvarez, que México debe agradecer la conquista por derrocar una tiranía caníbal, que es el Partido Popular. Pero también aquí dice, en la misma jornada, México debe de agradecer a España por conquista, dice el Partido Popular. La diputada Cayetana Álvarez dice que se derrocó tiranía caníbal. Se introdujo la civilización hace 500 años. Y también por aquí dice otra historiadora española de nombre Úrsula Camba, que por Malitzin los aztecas a los españoles se los hubieran comido. Señoras, ustedes solo conocen historietas. México Tenochtitlan era la ciudad más grandiosa a la llegada de los españoles, con una población de más de 300,000 habitantes y un mercado tan perfecto, tan bien organizado, que en ninguna parte de las ciudades más grandes de Europa lo había. España tal parece que vivía una época oscurantista. Señoras, quédense allá en su esquina oscura del Partido Popular, porque aquí sus mentiras, sus malas intenciones no van a prosperar, porque México Tenochtitlan era desde entonces ciertamente un imperio, no un imperio parecido a los imperios occidentales, donde imperaba la propiedad privada sobre la tierra, donde había clases sociales. En México no había clases sociales y no había propiedad privada sobre la tierra, había
una confederación de estados. Y vamos a ver aquí cómo algunos de los historiadores más importantes, porque vamos a ver la educación de los niños y los jóvenes aztecas. Dice aquí, León Portilla sugiere que muy bien se podía escribir un libro sobre el estilo en que los mexicas educaron a sus hijos en base a este enfoque que la paideia griega mostró a las culturas del mundo occidental. La Tlacahuapalistli, el arte de criar o educar a los hombres, o su equivalente, la Ixtla Machilistli, sabiduría que se transmite a los rostros ajenos. Está a la altura de los mejores sistemas pedagógicos, ya que cumple con todas las normas que se necesitan para un claro y noble desarrollo del individuo y por consiguiente de la comunidad. Incorpora a los seres humanos a la vida y les imprimen los objetivos supremos de la sociedad. Dice aquí también, continuando de los párrafos que extraje, que seguramente no los voy a leer todos, pero por lo menos lo más importante: en toda actividad se les inculcaba un gran sentido de la familia y del grupo humano, porque un rostro y un corazón no andaba solos en el mundo, sino cerca, a un lado o enfrente de muchos otros rostros y muchos otros corazones. El aprender a amar a los dioses significaba comprender que ellos eran responsables de la muerte y de las flores, que ellos eran la dualidad, la unión de los contrastes, que eran causa del dolor y de la delicia, de lo blanco, de lo negro, el día y la noche. Era preciso primero mostrar que la educación significaba cariño, y para ello no fueron necesarias las palabras. El gesto, aun cuando fuera de reproche, afloraba cargado de afecto. Las madres, al amamantar a sus bebés, manejaban ese impulso por dar lo mejor de sí mismas, y el pequeño, tomando esa leche amorosa de los senos cálidos, conocía la protección plena y registraba que de ese ser lleno de amor, todo cuanto de él procediera sería benéfico para el bien. Bien sabían los antiguos mexicanos que si primero no sembraban en los hijos la seguridad del afecto, no serían escuchados ni atendidos cuando emplearan la palabra para educarlos. El consejo y la persuasión. En el siglo XVI del Códice Florentino, a lo largo de 43 capítulos, los informantes indígenas de Sahagún aclaran los valores de la filosofía, teología, moral y retórica propias de los antiguos mexicanos. Aquí la enseñanza es clara, precisa, convincente. En ello estriba su funcionalidad. Los niños y los jóvenes aztecas tenían en su educación una formación científica de la astronomía, de la filosofía, de la pedagogía, y conocían bien los amores, los valores de la moralidad y la admiración por la naturaleza, por las flores, por el agua, por la flora, por el agua, la fauna. Joseph de Acosta, científico y jesuita naturalista
me parece que es francés, dice lo siguiente: ninguna cosa más me ha admirado, más digna de alabanza, que el cuidado y orden que en criar a sus hijos tenían los mexicanos, porque entendiendo bien que en la crianza e institución de la niñez y juventud consiste toda buena esperanza de la República. Y continúa diciendo: es admirable que en esta época y en ese continente un pueblo indígena de América haya practicado la educación obligatoria para todos y que no hubiera un solo niño mexicano del siglo XVI, cualquiera que fuese su origen social, o que estuviera privado de la escuela. Fíjense nada más, lo dicen historiadores foráneos. Y también aquí dice: puede afirmarse que los Calmecac eran centros donde los sabios y tlamatinimes comunicaban lo más elemental de la cultura náhuatl. Por esto no es extrañar que de ordinario estuviera en ellos los hijos de los reyes, nobles y gente rica, pero que no había un exclusivismo de clase. La prueba, entre otros, es el testimonio de los informantes de Sahagún. Los jefes, los nobles y además otros buenos padres y madres tomaban a sus hijos y los prometían al Calmecac, también todo cuanto así lo querían. Y aquí sigo leyendo. El Tepochcali, que era la otra escuela, que era para la gente de menores recursos, de la gente del pueblo, dice: el Tepochcali era pues la escuela para los guerreros. Cada barrio tenía su propio templo, que consagrado a Huitzilopochtli fortalecían el carácter de los jóvenes ahí congregados. Ahí aprendían a labrar la tierra y se adiestraban en el manejo de la macana, el lanzadardos y el arco. Comúnmente hacían grandes simulacros de guerra. Los ejercicios, disciplinas para obtener mayor resistencia física estaban basados en la tolerancia al clima. Excesos de calor o frío. Efectuaban carreras de entrenamiento en la que no solo la velocidad era importante, sino también la agilidad y sutileza para correr sin hacer ruido, para sorprender al enemigo. Efectuaban trampas para obtener cautivos y sabían enfrentarse cuerpo a cuerpo en el campo de batalla. La educación azteca era superior a la educación que trajeron los españoles. Los españoles trajeron el dogma, el fanatismo. Venían guiados, dizque ellos, por un Dios todopoderoso que les permitía robar, que les permitía matar, que les permitía asesinar, despojar de sus tierras a los mexicas, y prueba de ello fue la matanza de Cholula, donde a punta de cañonazos, de pistolas, de diferentes armas de fuego que traían, mataron a más de 5,000 gentes en esa primera matanza de Cholula, que la repitieron después en el Templo Mayor, cuando los mexicas se encontraban festejando un ritual religioso, y estos alevosos, cobardes asesinos hicieron matazón de niñas, de niños, adultos, ancianos, ancianas, sin tener
el menor temor de llevar a cabo esos cobardes asesinatos. Señora Cayetana y señora Úrsula, México era mucho más que un pueblo miserable formado por dos reinos, en donde vivía en la época oscurantista de la Edad Media, porque así venía vestido el hambriento Hernán Cortés y sus capitanes. Eran muertos de hambre. Dice la señora Úrsula que de no ser por Manintzin, los mexicas se hubieran comido a los españoles. Yo le aseguro que con un solo mordisco que le hubiera dado Cuauhtémoc o Cuitlahua o cualquier otro guerrero mexica, se hubieran envenenado con la sangre de estos sanguinarios españoles. Eso quieren que les demos como respuesta, eso van a tener. No quieren tener una relación entre dos países que hoy en día siguen saqueando a México, como es la empresa Iberdrola, la otra Repsol y muchas más, porque la gente, los empresarios de España se han enriquecido aquí en México, así como hicieron los españoles, que robaron, que mataron, que asesinaron. La presencia de Hernán Cortés con sus bandidos soldados representaron la muerte ocasionada por la viruela y otras enfermedades contagiosas. Provocaron la muerte en la resistencia mexica, porque muchos miles de gentes murieron de hambre. Si los mexicas hubieran practicado el canibalismo, se hubieran comido el cacique Gordo, se hubiera comido a Alonso Aguilar y a Juan Guerrero. Sin embargo, ahí los tenían en calidad de detenidos hasta que llegó Hernán Cortés. Entonces, señoras, ustedes solamente saben historietas sobre México Tenochtitlan. Les seguiremos dando respuestas a estas tonterías que hablan, todo porque se sienten ahora en día como que España es el centro de la cultura en Europa. No, España es un país atrasado con respecto a los demás países que rodean o que existen allá en la Europa occidental. Les voy a leer algo más. A los sabios, los Tlamatinime, maestros en este templo, se les elegía por sus cualidades morales, por sus conocimientos de las artes y humanismo. La educación española estaba empapada de dogma y de fanatismo. Y aquí voy a leer algunos escritos hechos por algunos sabios aztecas. Aun cuando fuera pobre o miserable, aun cuando su madre y su padre fueran los pobres de los pobres, no se veía su linaje, solo se atendía a su género de vida, a su pureza de corazón, a su corazón bueno y humano y su corazón firme. Se decía que tenía a Dios en su corazón, que era sabio, era la cosa de Dios. En el Códice Matritense aparece la siguiente descripción de un sabio. El sabio, una luz, una tea, una gruesa tea que no ahuma, un espejo horadado, un espejo agujereado por ambos lados.
No, 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 no. Ustedes se quedan en el atraso, siguen viviendo la época medieval. Todavía tienen títulos de nobleza y creo que la señora Cayetana Álvarez es condesa, no sé de qué. Todavía imperan allá parte de la cultura medieval. Todavía tienen un gobierno monárquico, anacrónico, atrasado, de mantener a una nobleza parasitaria, mientras que aquí el México que fue grandioso, desde México Tenochtitlan, y hoy nuestro país es signo de avance cultural, de avance profesional, y que no le pedimos nada a España, al contrario, ellos han venido aquí a remendarse. No, señores, no nos hagan enojar, porque les va a ir peor. Así que o aceptan o no aceptan, y se van mucho allá a la esquina oscura de su Partido Popular, de sus partidos como es Vox y como es el Partido Popular, porque ahí se encuentra la clase política más atrasada, más pobre culturalmente, y a nosotros, les repito, no nos van a amedrentar un puñado de ultraconservadores que no quieren bajarse de su peldaño a ser humildes, a ser sinceros y a reconocer que las masacres que cometió Hernán Cortés son imperdonables. Vinieron, representaron a la muerte aquí en la mal llamada conquista, que fue más bien una invasión de un individuo intrigante, mentiroso, ladrón, ladino, que saqueó y que sí implantó la esclavitud, porque en el México Tenochtitlan no había esclavitud. México Tenochtitlan estaba formado por una confederación de estados. No había propiedad privada sobre la tierra, había una propiedad comunal. Por eso no había clases sociales, por eso no había esclavismo. Paisanas y paisanos, pues esos son mis comentarios. Tengo mucho todavía por qué comentar, y lo iremos viendo poco a poco, en la medida en que estos descarados y descaradas sigan atacando al México Tenochtitlan, porque nosotros los mexicanos tenemos dignidad, tenemos cultura, tenemos avance comercial, tenemos cultura, tenemos profesionistas, tenemos petróleo, tenemos muchos recursos, mucho más que la pobre España. Allá con todo el saqueo que hizo Hernán Cortés, se enriquecieron un puñado de nobles y de hombres ricos, mientras que el pueblo español siguió pobre. Prueba de ello que hace poco yo leía en el periódico La Jornada, que están a punto de caer en la pobreza extrema, más de 13 millones de españolas y españoles. Esos son mis comentarios de hoy, paisanos y paisanos. Nos veremos próximamente en su canal, El Son Político de Tasco, con un servidor, el profe Alanís, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Por su atención, muchas gracias y buenas noches.